Buenas noches, me presento, mi nombre es Emanuel Ramírez Pérez, estoy cursando actualmente la asignatura Métodos Estadísticos en la Ciencia de Datos Analíticas Aplicada. Estoy cursando actualmente la especialización en Datos y Analítica en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy vamos a ver el análisis exploratorio e inferencial en una empresa de viajes. Listo. El objetivo general básicamente es analizar de manera exploratoria e inferencial el conjunto de datos de una empresa de reserva de viajes, con el objetivo de comprender las características y relaciones entre las variables clave que influyen en los costos históricos de estos mismos. Contamos con tres objetivos específicos que esperamos cumplir en el transcurso de la presentación, que es describir las variables en el conjunto de datos mediante una elaboración de un diccionario de datos, generando las tablas de distribución de frecuencias y gráficos y el cálculo de medias de resumen, con el propósito de comprender las características de la variable y la composición de estos mismos datos. 2. Analizar la correlación entre el costo histórico y las variables de los números, la calificación y expectativa de duración del viaje a través de gráficos de dispersión y el cálculo de coeficientes de relación de pesos para determinar la fuerza y dirección de las posibles relaciones lineales. 3. Evaluar la asociación entre las variables de estado de fidelidad del cliente, reservación y tipo de vehículo mediante las tablas de contingencia y pruebas de chi cuadrado con el fin de identificar patrones y relaciones significativas entre estas características. Nos enfocamos ya entonces en un análisis unidimensional. Acá vamos a visualizar al lado derecho una tabla con el componente de los diferentes registros o tipos de datos que vamos a encontrar. Nos encontramos con 10 campos dentro de la tabla. El primer campo es número de viajeros. El segundo campo es el número de vehículos o de viajes, perdón, realizados. El tercer campo es la ubicación como tal, que ahí contamos con tres tipos de datos, que es urbana, urbana y rural. Luego contamos con básicamente es el estatus, que se le da la fidelidad, que básicamente contamos que sea un silver, un regular, un gold. Luego visualizamos al lado derecho que básicamente vemos el número como tal de viajes realizados. Luego en el siguiente campo lo que vemos es como tal como es una calificación o tendencia. Luego el que seguimos visualizando es como el tiempo en el que se realizó el viaje, que vemos que tenemos varios tipos de datos, entre eso tenemos en la noche, en la tarde y en mañana tarde. Luego tenemos el otro que es el tipo de vehículo, que manejamos dos líneas que son la premium y la económica. Continuamos con la expectativa de la duración del viaje y por último finalizamos con la variable que es el costo histórico de estos mismos. Al lado izquierdo vamos a visualizar una tabla donde lo que buscamos es hacer una breve descripción y una clasificación entre las diferentes variables. Acá nos encontramos dos tipos, que son las variables numéricas y las variables categóricas, y esto nos va a servir separar estos datos para luego identificar diferentes tendencias. Pasamos al siguiente, que básicamente lo que buscamos visualizar acá es una distribución de frecuencia y gráficos. En el lado izquierdo vamos a visualizar las diferentes tablas que hemos realizado para encontrar como esas diferentes frecuencias, llamémoslas así, distribuidas, y luego al lado derecho vamos a visualizar que hicimos unas barras por diferentes sectores entre las variables categóricas. Acá básicamente podemos visualizar unas tendencias que son que la mayoría de los viajes se están originando en zonas urbanas con un porcentaje de un 78%, con una diferencia menor a las zonas rurales y suburbanas, que claramente esto va debidamente relacionado con la población como tal que encontramos en las zonas. Eso también que sugiere que la empresa tiene una mayor presencia y una mayor demanda en áreas urbanas. Ahora encontramos también el siguiente punto, que básicamente es medir la fidelización del cliente, que básicamente es su calificación promedio, bien sea Silver, que es un 37%, seguía un regular y por último un Gold. Eso que indica que la base de las clientes está compuesta principalmente por un ser medio intermedio de fidelidad. Posteriormente lo que encontramos acá en el siguiente gráfico es que la mayoría de las reservas efectivamente se realizan durante la noche, teniendo un valor aproximado de un 40%, mientras que la mañana y la tarde presentan un valor distribuido y disminuido similar, alrededor de un 30% cada una. Y la tarde y noche representa que tiene una menor cantidad de reservas, que incluso es menos del 20%. Estos patrones que me indican que hay un comportamiento ya de los clientes teniendo una preferencia por el uso del
de los vehículos en horas de la noche, ¿sí? Posteriormente vamos a visualizar el último gráfico, que básicamente lo que me indica es que los usuarios tienden a elegir en su mayoría de vehículos la categoría Premium con un 52% frente a la categoría económica con un 48%. Eso lo que sugiere es que los clientes efectivamente tienen una preferencia por los vehículos de alta gama para realizar efectivamente sus reservas. Posteriormente vamos a realizar unas medidas de resumen de las variables ya numéricas con el fin de nosotros pues verificar efectivamente si entre el número de viajes, calificación, la expectativa de duración del viaje y el costo histórico, interpretar estos datos para efectivamente ver una tendencia centralizada o una dispersión entre estas mismas variables. Este gráfico que estamos viendo, esta tabla de acá, y la que sigue, que es efectivamente es la opción de violín, vamos a buscar analizar efectivamente la distribución de estas variables numéricas. Estas dos diapositivas básicamente están conectadas efectivamente para poder determinar cuál es la oscilación o la relación que presentan estas variables. Entonces, ¿qué vemos entonces en estas dos gráficas? Básicamente lo que determinamos es que la cantidad de pasajeros por viaje oscila en un rango entre 20 a 100, ¿sí? Con un promedio de 60.37 y una mediana similar, lo que indica que hay una distribución relativamente equilibrada, ¿sí? Posteriormente, lo que podemos visualizar es que la calificación promedio de los viajes se concentra entre un 3.87 y un 4.63 con un promedio de 4.26 y una mediana de 4.27, lo que me refleja que es efectivamente un servicio calificado de una manera consciente. Posteriormente podemos resaltar que la duración esperada del viaje es bastante, varía considerablemente, entonces aquí los rangos son muy amplios. Sí, acá podemos visualizar tanto aquí en la tabla de datos como en el de violín que efectivamente vemos rangos entre 10 a 180 minutos entre los trayectos, teniendo un promedio de 99.59 minutos y una desviación estándar de 49.17. ¿Qué me indica esto? Que hay una alta dispersión en este aspecto, ¿sí? No hay una relación promedio entre las duraciones de los viajes. Posteriormente acá, revisando ya los datos, podemos visualizar que el costo histórico de los viajes también presenta una alta dispersión, ¿sí? Con un rango entre 25.99 a 836.12 pesos, con un promedio de 372.50 y una desviación estándar de 187.16 pesos, que me sugiere que hay una amplia variedad de los costos. Y si ustedes miran la duración de los viajes y el costo histórico, efectivamente hay una relación que a mayor distancia mayor es el costo, ¿sí? Hay una relación en estas dos, ahorita más adelante lo vamos a poder visualizar. Luego vamos a ingresar ya a este segundo apartado, que es básicamente el análisis bidimensional e inferencial, y acá vamos a centralizarlo a hacer un análisis de correlación, ¿sí? Este análisis de correlación, básicamente vemos que en el gráfico izquierdo estamos haciendo un gráfico de dispersión de Scarlett-Plot para poder visualizar entre el costo histórico, las variables que son el número de viajeros, calificación y expectativa de la duración, si efectivamente hay una relación entre estas o una dispersión entre las mismas. Entonces, los resultados de análisis que me permiten a mí realizar estas diferentes lineales entre variables, tenemos tres, que uno es el número de viajes versus el costo histórico, luego tenemos la calificación promedio versus el costo histórico y tenemos por último la expectativa de duración del viaje versus el costo histórico. ¿Qué podemos resaltar acá? Básicamente que los gráficos de dispersión y los coeficientes de correlación Pearson son relativamente una fuerte correlación positiva, ¿sí? Como lo dicen los datos, que básicamente es del 0.93, ¿sí? Quiere decir que entre la expectativa de la duración del viaje y el costo histórico están relativamente alineadas, ¿sí? Entonces, entendiendo que a mayor duración del viaje, ¿sí?, mayor incrementa significativamente el costo, que es lo que le mencionaba anteriormente. Por el contrario, las otras variables, que son el número de viajeros, ¿sí?, y la calificación promedio o histórico, son demasiado débiles.
que ya incluso la tendencia es a la baja del menos 0,02 aproximadamente, lo que sugiere que estas variables, a diferencia de las anteriores, no están debidamente relacionadas. Por eso es que todos los puntos del gráfico se ven completamente dispersos entre ellos, diferente al último gráfico. Pasamos entonces a realizar un análisis de asociación entre las variables categóricas. Acá básicamente lo que buscamos es encontrar información relevante y características de los clientes, entre otros. Acá también podemos visualizar obviamente esas variables que son de estado de fidelidad de los clientes, reservación y tipo de vehículos. Ampliamos la información realizando básicamente unas pruebas de chi cuadrado, para que buscamos básicamente determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre estas variables categóricas. Entonces hicimos 3 tablas de contingencia donde básicamente se está evaluando obviamente las calificaciones Gold, regular o Silver. También estamos viendo y obviamente con las tendencias de las variables que son rural, urbana o suburbana. Posteriormente tenemos otra tabla de contingencia que vamos a evaluar es el tipo de vehículo, sí, que es económico o promedio, premium dentro de las zonas que son rural, suburbana o urbano. Luego vamos a variar el tipo de vehículo, sí, efectivamente con la otra tabla, entonces que son el estado de fidelidad del cliente versus el tipo de vehículo. Entonces con el primero que básicamente logramos poder visualizar es que evidentemente se afirma que existe una relación efectivamente con un nivel de fidelización al momento que se realiza pues la reserva y el tipo de vehículo elegido. Esto implica que las variables categóricas son relativamente independientes, no hay una relación, ¿sí?, consciente o agrupada entre la fidelización, ¿sí?, de los clientes versus estas variables realizadas o evaluadas. Posteriormente vamos a realizar un análisis de diferencias. Aquí manejamos un gráfico que es el gráfico de cajas o gráfico de Bloodspot, y al lado derecho pues ya hicimos unas pruebas de ANOVA con el fin de nosotros pues revelar estadísticamente o significativamente la distribución entre el número de viajeros, la clasificación promedio y la expectativa de duración del viaje entre los grupos de fidelización Gold, Silver y Regular, ¿sí? Que lo que sugiere es que a nivel del cliente no parece tener un impacto notable entre estas variables, que es lo mismo que nosotros visualizábamos en las pruebas de chi cuadrado y las tablas de contingencia. No hay una relación como tal. Que también podemos visualizar acá que los hallazgos de estos análisis exploratorios estadísticos proporcionan una comprensión más profunda de estas características y relaciones presentes entre los conjuntos de los datos de las reservas de los viajes. ¿Cuáles son los principales hallazgos a destacar? Son que la duración esperada del viaje es el principal factor que influye de manera significativa el costo histórico de los viajeros, ¿sí? Mientras que las otras variables como el número de viajeros, la calificación promedio, no parecen tener una relación directa o significativa. También podemos visualizar que el nivel de fidelización del cliente no muestra una asociación significativa con el momento del día que se realiza la reserva, ni con el tipo de vehículo que se elige, lo que sugiere que estas variables, como los gráficos anteriores demuestran, son relativamente independientes o dispersas. Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la distribución del número de viajeros, la calificación promedio y la expectativa de duración del viaje entre los grupos de fidelización de los clientes. Lo que me indica es que el nivel de lealtad no tiene un impacto notable entre estas variables. Ya para concluir, ¿sí?, estas 6 conclusiones básicamente lo que me indican es el resumen como tal de la presentación, afirmando efectivamente lo que visualizamos entre todos los diferentes gráficos y estudios estadísticos. 1. Las variables categóricas muestran distribuciones bastante equilibradas, con algunas preferencias leves. Con la mayoría de los viajes se originan en zonas urbanas, el estado de fidelización predominante es el Silver y la mayoría de la parte de reserva se realizan durante la noche. Estos hallazgos descriptivos brindan una imagen general del comportamiento de los clientes. 2. El análisis de las variables numéricas también revela distribuciones relativamente estables, aunque con algunos matices, como por ejemplo la cantidad de los pasajeros y la calificación promedio presentan una poca dispersión, mientras que la duración esperada del viaje y el costo histórico muestran una mayor variabilidad. Esos resultados describen y ayudan a comprender las características claves de estos viajes. 3.
Los gráficos de dispersión y los coeficientes de correlación indican que existe una fuerte relación positiva entre la expectativa y duración del viaje y el costo histórico. Sugiere que la duración del viaje es un factor clave que influye de manera significativa el costo de los mismos. 4. Por otro lado, las correlaciones entre el número de viajeros, la calificación promedio y el costo histórico son muy débiles, lo que implica que estas variables no parecen estar directamente relacionadas. 5. Los análisis de las tablas de contingencia y pruebas de chi cuadrado revelan que no hay una evidencia significativamente para afirmar que existe una asociación entre estas con el nivel de fidelización al momento del día que realiza la reserva, el tipo de vehículo elegido. Eso sugiere que estas variables categóricas son relativamente independientes. Y sexto, los gráficos de violín en las pruebas ANOVA no muestran estadísticamente significaciones en la distribución del número de viajeros, la calificación promedio y la expectativa de duración del viaje entre los grupos de fidelización del cliente. Eso lo que indica que el nivel de lealtad del cliente no parece tener un impacto notable con estas variables. Muchísimas gracias.